¿Qué tal, amigos? Construyendo familia. El día de hoy vamos a tratar sobre un punto al que a veces no se le da importancia, pero que sí la tiene. Incluso es una de las causas por las cuales los matrimonios se separan, los hijos se van de casa, es decir, la familia se desintegra. Vamos a tratar de los sentimientos, de las emociones. Y es que nosotros no dedicamos mucho tiempo a pensar en lo que sentimos, ¿no? Incluso ni utilizamos el lenguaje de los sentimientos. Cuando tú experimentas un sentimiento desagradable, solemos decir, me siento mal, pero no ubicamos, no identificamos el sentimiento. Menos todavía comunicamos, compartimos los sentimientos que no son agradables, los no placenteros. Entonces es este capítulo de los sentimientos un capítulo muy importante en nuestras relaciones interpersonales. La emoción es una reacción rápida, espontánea, inconsciente, ¿no? Una reacción interior que surge a raíz de un estímulo que puede ser externo, o sea, algo que vemos, algo que escuchamos, o puede ser interno. Externo nos referimos, por ejemplo, estás en la noche y escuchas un ruido cerca a la ventana de la calle, entonces tú te pones en atención, ¿no? En ese momento experimentas una emoción, esa es la emoción. Experimentas una emoción de repente de preocupación o de temor, de miedo, ¿no? Ante ese ruido. Pero luego que ha pasado este primer momento de encuentro, de que se ha propiciado tu emoción, luego se propician una serie de emociones ya diferentes, que son los sentimientos. Por eso, para que haya un sentimiento tiene que haber previa una emoción. ¿A qué nos referimos? Empiezan a aparecer en tu mente, en tu corazón, empiezas a experimentar sentimientos, ¿no? De repente de angustia porque te olvidaste de cerrar la puerta, ahí viene el pensamiento unido al sentimiento, a la emoción. Una emoción unida a un pensamiento da lugar a un sentimiento. O sea que para que haya sentimiento tiene que haber previa una emoción. Y la diferencia es que la emoción es rápida, la emoción no interviene en la emoción, la conciencia, mientras que en el sentimiento, sí, el sentimiento es un poco más prolongado, menos intenso que la emoción, está unido a pensamientos, ¿no? Va cerca, unido a un pensamiento. Se pueden dar sentimientos uno tras otro, ¿no? En este caso, por ejemplo, puedes sentir temor, puedes sentir miedo, preocupación, angustia, dependiendo de cada persona, ¿no? Y en ese sentido vamos a hablar de las emociones y los pensamientos y los sentimientos, perdón, porque juegan un papel muy importante en nuestras relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque un sentimiento, nosotros que no lo identificamos, vamos a dejar que salga espontáneamente y muchas veces que nos domine, ¿no? O sea, el sentimiento nos va a llevar a donde él quiere, como si fuera un caballo chúcaro. Nos estamos refiriendo principalmente a los sentimientos no placenteros, o sea, a los sentimientos desagradables. Porque hay dos tipos de sentimientos que experimentamos. Uno son los agradables, los placenteros, que tienes la alegría, el entusiasmo, la felicidad, el gozo, el júbilo, el entusiasmo. Todas esas cosas que nos hacen sentir bien. Y tenemos los otros sentimientos que son los sentimientos no placenteros o desagradables, que son tres columnas de sentimientos, ¿no? Básicos. Uno es la cólera, la ira, toda esa columna de sentimientos, cólera, ira, enfado, hasta el odio. Otra columna de sentimientos que es la de la angustia, la preocupación, ¿no? Que es la que mencionábamos antes en el ejemplo. Y la tercera, que es la de la tristeza, desaliento, melancolía, soledad, hasta llegar a la depresión. Entonces, nosotros experimentamos constantemente todos estos sentimientos, ¿no? Y ante diferentes estímulos. Lo que sucede es que nosotros muchas veces ni siquiera nos percatamos de qué sucede con nosotros, qué actitudes tenemos cuando experimentamos el sentimiento. Por ejemplo, si estás con cólera, estás conversando con tu papá y los dos se alteran, tú y tu papá se alteran, los dos se molestan, cada uno maneja su ira de diferente manera,
¿no? Es decir, la cólera lo lleva a hacer y a decir cosas, a todos nos pasa lo mismo, cosas que si hubiésemos estado tranquilos, de repente no hubiéramos dicho ni hubiéramos hecho. Entonces tenemos que empezar a conocernos. ¿Qué hago yo? ¿Qué actitudes tomo cuando experimento un sentimiento? Yo recuerdo mucho a mi papá que cuando se molestaba, tiraba un puñete en la mesa, ¡pam! Tiraba, decía, en esta casa tiene que hacerse lo que yo digo. Se paraba y se iba. Muchas veces hacemos eso, ¿no? Estamos molestos, estamos con cólera, entonces algunos de nosotros nos paramos, dejamos a la otra persona con la palabra en la boca y nos vamos. Otros estamos sin hablar con la otra persona días de días. Y a veces jóvenes que tenemos esa experiencia cuando hemos vivido en casa, la llevamos a nuestro matrimonio. Y el día que tenemos una discusión con nuestra esposa, estamos sin hablarle 2 o 3 días, porque nos hemos acostumbrado a manejar el conflicto de esa manera y el sentimiento nos domina y no hablamos. Y estamos cómodos sin hablar días de días. Otras veces nos sentimos no valorados, nos sentimos atropellados, entonces levantamos la voz y queremos acallar al otro, ¿no? Y gritamos y faltamos el respeto. Y también nos lo faltan a nosotros. Los jóvenes faltan el respeto a los adultos porque consideran que saben más. Y los adultos sucede lo mismo, faltan el respeto a los jóvenes porque son jóvenes y porque quieren imponer su punto de vista. Todos en una familia, todos en nuestras relaciones interpersonales tenemos que aprender a respetarnos. Lamentablemente no nos miramos, no nos vemos, no imaginamos siquiera la cara que estamos poniendo, los gestos que estamos haciendo. Después nos arrepentimos, después de haber dicho muchas cosas cuando estábamos con cólera. Muchas otras personas no se arrepienten, ni cuenta se dan de lo que han dicho o de lo que han hecho. Y muchos otros están conscientemente felices y tranquilos de lo que han dicho y lo que han hecho porque les parece que era correcto. Muchas veces lo que has dicho tenía la razón, era correcto, pero no era la forma, ni era el momento, ni era la manera. Entonces nosotros nos dejamos dominar por el sentimiento que nos arrastra y podemos habernos demorado mucho en construir algo dentro de nuestra relación de familia, con mucho entusiasmo, mucha ilusión. Hemos sembrado, hemos hecho los surcos, hemos puesto las semillas, están creciendo las plantitas que son los vínculos que se están estableciendo entre los miembros de la familia, y yo vengo con mi actitud incorrecta y todo lo destrozo. Por eso se dice, aprende a detectar cuál es tu caballo chúcaro. ¿Es la cólera? ¿Es la tristeza o es la angustia? ¿Por qué? Porque muchas veces, si tú llegas a detectar eso, tú vas a saber que es como una pincelada. Yo estoy con una pincelada de tristeza, mientras que el otro está con su pincelada de cólera y el otro de angustia. Entonces eso va a ser lo que con mayor frecuencia tú experimentas, esos sentimientos. Eso no quiere decir que no experimentes los otros, pero eso te pinta de cuerpo entero. Entonces tienes que aprender a ver cómo reaccionas. Y otra cosa, no solamente cómo reaccionas para controlarte y para no reaccionar así y no dañar a los demás, sino que muchas veces, como estamos teñidos en esas actitudes, nosotros, por ejemplo, el que es colérico, siente la misma intensidad de cólera ante 3 estímulos de diferente intensidad, ¿no? Te robaron el carro, sientes la misma cólera que si se te rompió un vaso o que si te asaltaron la casa. Es decir, no reaccionamos como debiéramos ante los estímulos. Siempre estamos molestos, o siempre estamos tristes, o siempre estamos angustiados. Yo recuerdo, a mí el sentimiento que más me domina es la angustia. El que más me ha dominado, porque yo soy consciente de que he trabajado mucho en eso, no me daba cuenta del daño que hacía a mi familia, ni tampoco mi gordo, mi esposo, se daba cuenta que él con su cólera nos hacía tanto daño a todos, ¿no? Para mí es un testimonio increíble el que mi esposo haya cambiado tanto de nuestros 50 años de casados, desde hace 30 años que conocimos o tuvimos un primer encuentro con el Señor. Desde ahí él ha venido trabajando en su cólera, en el control de la ira, ¿no? Muchas veces ni siquiera identificamos el sentimiento que nos domina y entonces lógicamente no podemos controlarlo.
Nosotros tenemos que hacer esfuerzos y sí se puede controlar los sentimientos. Acuérdate que los sentimientos están aunados a un pensamiento, están alimentados por un pensamiento. Entonces tú puedes cambiar tus pensamientos y al cambiar tus pensamientos vas a cambiar tus sentimientos. O sea, no estamos hablando de la emoción que es la reacción rápida, sino estamos hablando del sentimiento que se propicia ante los pensamientos y ante las situaciones. Tú te desalientas con mucha facilidad, pero si tú empiezas a pensar en positivo, si tú no le permites a tus pensamientos irse por su lado, ¿por qué? Porque está dominado por el sentimiento, entonces vas a poder lograrlo. Muchas veces cuando quieres decir algo y tú sabes que no debes decirlo porque estás con mucha cólera, muérdete la lengua. Y si no puedes morderte la lengua, pide permiso un ratito y anda al baño, siéntate y cuenta hasta 10. Pídele al Señor, dile: Señor, ayúdame a controlar esta cólera que tengo, ayúdame a controlar esta angustia con la que le contagio mi angustia a todo el mundo. Entonces lo vas a poder hacer. Y si al final no lo puedes hacer, todos tenemos derecho, porque no somos perfectos, a pedir ayuda. Pide ayuda profesional, porque lo necesitamos todos muchas veces ante momentos o situaciones especiales de la vida. Y acuérdate de algo: los sentimientos no agradables, los sentimientos no placenteros no son malos. No hay sentimientos malos ni buenos. Es decir, los sentimientos no tienen censura. Tú tienes derecho a sentir miedo, tienes derecho a sentir tristeza, a sentir angustia, a sentir cólera. Pero eso sí tiene que ser pasajero, ante el estímulo. No debe quedarse empantanado en nuestro corazón, porque si no se queda como una bomba de tiempo, que tú le echas un alfilercito y la bomba explota. No debemos permitir que nuestros sentimientos se empantanen. Debemos dejar que salgan, dejar que salgan. Por eso es tan importante compartir los sentimientos. Que tú tengas personas en las que confías, amigos o familiares. Tu familia, por eso es que debes tener amigos. A tu familia deben ser tus amigos, para que tú les confíes todo lo que estás sintiendo. ¿Y por qué? Porque los sentimientos no placenteros, cuando los compartimos, disminuyen de intensidad. Mientras que cuando compartimos los sentimientos placenteros, estos aumentan de intensidad y los contagias a los demás. Entonces, hagamos un esfuerzo muy especial por conocer qué sentimientos nos embargan, por reflexionar sobre ellos y cuestionarlos y decir: tengo que controlarlos, por propiciar en mí pensamientos positivos, pensamientos de luz, pensamientos de alegría, de entusiasmo, y que no ganen las otras 3 columnas de pensamientos, de sentimientos no placenteros. Y acordarnos que existe un sentimiento madre que está al fondo, ¿no? Que es el de sentirte no amado. Ahí hay una gran fuerza que tiene este sentimiento en todos nosotros, del no habernos sentido amados cuando hemos sido pequeños, y es por eso que nosotros decimos que las heridas destilan veneno. Nosotros tenemos que sanar nuestras heridas, tenemos que pedirle al Señor: sáname, Señor, sana las heridas de las que soy consciente y de las que no soy consciente, porque yo sé que ellas están haciendo que yo tenga tanta cólera cuando no era necesario, que yo tenga tanta tristeza cuando tampoco era necesario, que yo tenga tanta angustia. Entonces, el hecho de controlar mis emociones tiene mucho que ver con la sanación de las heridas. Por eso pidámosle al Señor que nos encienda luces en la mente y en el corazón para tener control sobre nuestras emociones.